Aquí estamos como cada día encontrándonos en esta queridísima pantalla de la televisión pública para traerles información, para traerles precisiones, pero sobre todo para encontrarnos y lograr entre todos quizás allanar un poco ese camino donde a veces la confusión es protagonista. ¿Estamos listos para decirles que en la Argentina hoy el dato positivo con el que arrancamos esta jornada es de 1.842.872 mujeres y hombres que le han dado batalla y vencieron al COVID? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos. La verdad es que este es un jueves de sol, gracias a Dios, en la ciudad de Buenos Aires y en muchos lugares del país. El clima ha mejorado, así que estamos muy contentos por eso. Podemos contactarnos durante los próximos 30 minutos a través de nuestras redes sociales, @encasasalud, ok, o en las redes sociales personales, @niparator. Estamos haciendo, acuérdense, la encuesta para saber qué vas a elegir, porque mañana viernes abrimos el consultorio y todas tus preguntas van a ser justamente las protagonistas para que los profesionales puedan responderlas. Así que podés elegir entre las 3 opciones que tenés en nuestras redes sociales: dermatología, cazabacterias o psicología. Vamos a saberlo seguramente durante el transcurso del día, a ver quién ganó y el consultorio de mañana de qué se va a tratar. Ahora, si hablamos de información precisa, de información confiable, de entender qué pasa y de informarnos justamente contactándonos con quienes llevan adelante muchísimas de las decisiones que tienen que ver con la salud de los argentinos, es cuando hablamos justamente de los profesionales que trabajan en el Ministerio de Salud de la Nación. Estamos en contacto con Martín Saviñoso, quien muchas veces ya ha estado en nuestro programa. Le damos nuevamente la bienvenida. Martín, ¿cómo te va? A ver si Martín me escucha. Martín Saviñoso, que va a contarnos sobre 2 temas realmente sumamente importantes. Uno tiene que ver con la vacunación y otra tiene que ver justamente con las cardiopatías congénitas. Y estamos en un ratito con Martín, pero ahí lo vemos a Oscar Roncio, que ya está en pantalla, estaba acomodándose. Y está Paula Russo con nosotros en nuestro espacio habitual de kinesiología, donde justamente vamos a hablar sobre la tecnología aplicada a la salud física. A ver, Oscar, ¿me escuchás? Te veo a vos. A Paula todavía no la veo, ya la vamos a sumar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, todo bien, sí. Acá charlaremos un poco de la tecnología, ¿no? Sin duda, es una propuesta que Paula siempre nos acerca vinculada a la kinesiología y a la salud desde esta cuestión que uno tiene que entender que ayuda y tanto para poder sentirnos mejor. ¿Qué podemos decir de las nuevas tecnologías que justamente nos ayudan? Ahí la vemos a Pauli. Pauli, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, buen día, ¿cómo estás? Haciendo la introducción de este temón, porque ya me imagino en casa tantas mujeres y hombres mirando y diciendo, sí, tengo muchísimos inconvenientes a veces de contracturas, me duele todo el cuerpo. ¿Qué puede hacer la tecnología y ustedes, los profesionales de la kinesiología, para que esto deje de doler? Perfecto. Bueno, primero generalmente, como siempre. Bueno. La escuchamos, Pauli, te escuchamos, a ver, para introducir. Vamos, Pau, y así hablamos después. Sí, bueno, mira, tenemos 430 razones. ¿Por qué? Porque tenemos 430 músculos en nuestro cuerpo, que corresponden al 40% de nuestro peso, ¿no? ¿Qué pasa con el dolor? ¿Quiénes no se quejan de un dolor muscular? Bueno, el 95% aproximadamente de ese dolor se los debemos a los puntos gatillo. ¿Qué son los puntos gatillo? Esas zonas de dolor que uno las siente, esos nódulos hipersensibles, hiperreactivos, que todos nos tocamos y decimos, ¿cómo me duele? Está generalmente alojado en un vientre muscular. Este punto gatillo se puede tratar de varias formas. Una es la conservadora, que es a través de lo que tiene que ver con las terapias manuales, con esa presión que se hace con las manos, obviamente de un experto, y también hay técnicas que son un poquito invasivas, que son las que nos va a contar Oscar. Pero lo más importante de estos dolores están asociados también al comportamiento que tiene uno, a las posturas que adquiere. Entonces es importante porque lo podemos tratar, ya sea con terapia o también con un cambio de hábitos de alimentación. Pero bueno, acá lo voy a dejar a Oscar, que es el experto en tecnología, y él nos trae todas las nuevas tecnologías que hay en ese tratamiento que se van sumando a las anteriores, ¿no? Claro, Oscar, te escuchamos. Muchas gracias. Perfecto, bueno. Siempre uno relaciona la kinesiología con lo que es la terapia manual, ¿no? Porque uno piensa kinesiólogo manos, pero en realidad existen un montón de tecnologías que son aplicables a la salud musculoesquelética, como bien decía Paula. Tenemos los viejos y queridos agentes físicos, como por ejemplo el infrarrojo, la magnetoterapia, el ultrasonido, que generalmente están en todos los consultorios,
pero también existen nuevas modalidades de terapia, como por ejemplo la tecaterapia o radiofrecuencia que estamos viendo ahí en pantalla en este momento, la microelectrólisis percutánea, que es la aplicación con una aguja de acupuntura en un punto gatillo, en una tendinopatía, y genera una reacción química, que genera una reacción celular, que genera una curación y una analgesia. La tecaterapia genera, por ejemplo, un aumento de temperatura muchísimo más profunda que en los tejidos, que lo hacíamos con la vieja y querida lámpara, ¿no? La lámpara, para que ustedes se imaginen, o la almohadilla térmica que uno utiliza en la casa en forma domiciliaria, tiene milímetros, 1 centímetro con mucha profundidad. En cambio esto, estamos generando un aumento de temperatura hasta 3, 4, 5 centímetros de profundidad, lo cual obviamente es mucho más eficiente, genera mucho flujo sanguíneo en la zona y relajación muscular. Tenemos también la aplicación de tape, la aplicación de ondas de choque, como la que estamos viendo ahora. La onda de choque es una tecnología muy moderna, una de las últimas que se ha incorporado en la kinesiología, si bien viene hace un tiempo atrás siendo investigada, y el uso de, a veces, procedimientos ecoguiados. Ver con una ecografía dónde está el problema, ir ahí con una agujita y realizar la terapia. O, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora ahí en la pantalla es la aplicación de pistolas masajeadoras, que hay de diversos tipos. Hay pistolas más suaves, pistolas más potentes o power tools, como se le denominan habitualmente, cuando tenemos a alguien con una gran contextura física y con gran musculatura, ¿no? Que puede pasar o bien por cuestiones posturales, o bien porque entrenan mucho, ¿no? O sea, entrenar mucho también hace mal, pero quedarse todo el día quieto también. El exceso, los excesos no son buenos. Las dos puntas no. Ahí vemos lo que mencionabas antes, ¿no? Esa aguja tipo que es muy finita, como acupuntura, por supuesto, y lo que permite entonces sería lograr que ese calor llegue a una parte más profunda de la piel. Claro, porque lo que hace, las energías que nosotros aplicamos, si las aplicamos con una aguja, nos atenúan. Entonces conseguimos efectos de mucha más profundidad. Muy bien, Paula, y cuando uno habla de estas nuevas tecnologías, que también nos está explicando Oscar, uno tiene que planteárselo a su médico, tiene que ir en principio a una consulta con un kinesiólogo y seguramente él nos va a plantear estas posibilidades. Hay un no a todos nos sirve todos los tratamientos habitualmente. Claro, mira, lo que hablábamos con Oscar, que a veces las imágenes que solemos tener no son de todos los pacientes que atendemos, ¿no? Pero estas terapias se ponen se colocan en pacientes de más edad. Pero como dice Oscar, los dolores musculares también están asociados al sobreentrenamiento, a sobreexigencia. También pasan por las malas posturas, por la falta de movimiento, por la edad, por cuestiones metabólicas, ¿no? Pero quiero decir, uno lo que debe hacer es asistir al médico. Nosotros los kinesiólogos trabajamos con derivación médica y en el caso puede consultarle a un kinesiólogo que posiblemente para ampliar un poquito su diagnóstico lo mande a hacer con su médico un estudio, un poquito, ¿no? De una resonancia, una tomografía, una radiografía, y con eso completamos un buen diagnóstico, porque si no hay un buen diagnóstico, las terapias, el tratamiento falla. Entonces es importante. Hay dolores del punto gatillo, que son estos dolores activos, que se llaman, estos puntos gatillos activos, que es, a vos te duele todo el tiempo permanentemente, y vos lo podés localizar el dolor. Y están los otros, que son los latentes, que son aquellos que la persona no siente dolor, salvo cuando vos lo tocas. Esos son puntos gatillo. Esos dolores a veces pueden estar lejos del área primaria de dolor, por eso es importante un buen diagnóstico. Muchas veces tratamos zonas que no es el origen del dolor. Entonces el kinesiólogo lo que hace es buscar ese origen, ayudado por supuesto con los estudios que pueda traer el paciente, con una buena anamnesis, que es un buen cuestionario sobre la vida que hace, sobre la alimentación, las horas de sueño, la actividad, porque todos dicen hago deporte. Bueno, pero ¿cuánto deporte haces? ¿O es deporte o es actividad física? ¿Cuántos estímulos por semana? ¿En qué momento del día? Es como que lo que nosotros hacemos es, cuando viene ese paciente, armamos todo un programa, unos objetivos en base consensuados con él, por supuesto, porque si no está consensuado con el paciente, el tratamiento fracasa. Entonces, bueno, básicamente lo que debería hacer el paciente es asistir a la consulta médica. Si tiene un kinesiólogo de confianza, que seguro tiene, por supuesto lo puede consultar, y bueno, entre ambos profesionales elegir a ver qué tratamiento es el mejor.
También nosotros siempre recibimos muchas consultas de nuestros televidentes que tienen quizás posoperatorios o situaciones donde en vez de ir a hacer una rehabilitación se quedan en la cama, se quedan más tiempo sentados, me duele, por eso no camino, me duele, por eso me quedo acostado, me tomo analgésicos. Oscar, lo veo que hacen los dos así, no, pero pasa mucho y por supuesto tenemos que encontrar desde este pequeño espacio la posibilidad de abrir un universo de posibilidades, valga la redundancia, que existen y que todos pueden acceder en un sistema público o privado, más allá de la posibilidad que cada uno tenga, ¿no, Oscar? Así es importantísimo para la rehabilitación no quedarse quieto. Cuanto más temprano se comience a trabajar con el paciente, mucho mejor, porque se evitan contracturas antálgicas, por ejemplo, se evitan que la articulación no alcance su máxima rango de movimiento, su máxima expresión. Entonces, siempre la rehabilitación en un postoperatorio hay que realizarla y lo más temprano posible. Y ahí, con la derivación del médico, el kinesiólogo optará por las mejores herramientas que sean necesarias para aplicar en ese paciente, en ese momento, y ahí vamos a ir eligiendo nosotros entre todo nuestro arsenal, por decirlo de alguna forma, qué es lo ideal para el paciente. Muy bien, me quedo con este mensaje que les agradezco a los dos. Sí, Pau. Sí, no, lo que quería agregar es que el kinesiólogo, este tipo de estrategia, las utiliza también con las terapias manuales. Muchas veces se utilizan primero una aparatología para lograr cierto acondicionamiento, para después sí trabajar de forma más sencilla con las técnicas manuales. O sea, no es únicamente que va a ser recibido por aparatología, abordado por aparatología, sino que es una terapia mixta. Y no hay que olvidarse de los estiramientos y los ejercicios que ayudan a que este tratamiento sea eficaz, ¿no? Exacto, en Casa Salud siempre estamos haciendo actividad que puede hacerse en casa, que podés hacerlo en el día a día, pero por supuesto cuando uno necesita y tiene un dolor constante, tiene que hacer la consulta al médico siempre, sin excepción, porque ese dolor que es tan constante no tiene por qué ser aceptado por nosotros. Tenemos que tratar de solucionarlo. Gracias, Paula, gracias, Oscar. Siempre un placer recibirlos y que nos ayuden a entender cómo podemos estar bien, que es justamente la búsqueda. Y los pueden seguir a Paula también en sus redes sociales y a Oscar, sí, ahí está, muy bien, Paula. Y hacemos una breve pausa, enseguida volvemos. Pónganse el cinturón de seguridad, esto así empieza y estos son nuestros contenidos. Si vos ves precio kilo de la hamburguesa congelada, sí, es más cara que el lomo. Si igual lo tenés que poner en la parrilla, en la plancha, en el horno, donde sea. Comprate lomo antes que hamburguesa y no tiene grasa, nada, ¿no? El camino para aquellas cuestiones que nos hacen mal están asociadas a una palabra de 2 letras. No. En la moda también hay obsolescencia programada. La primera media de nylon era irrompible y ahora no te duran 2 días. Muy bien, bien ahí. Perfecto, guarda los lompas. Mañanas Públicas con Gabriel Corrado y Mariela Fernández. De lunes a viernes a las 10 por la televisión pública. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años, cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Depiladas, naturales, únicas.
Nuestra fórmula con triple acción te brinda 48 horas de protección, un cuarto de crema humectante y suavidad por más tiempo. Dove cuida todas las axilas. Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos. Alivialo con Actron. Actron Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar. El sol y la polución pueden afectar tu pelo. Libéralo de impurezas con el nuevo Sedal Carbón Activado y Pionías, que purifica tu pelo dejándolo suave e hidratado. Sedal, pelo tan increíble que nada nos frena. GetNet by Santander. Llegó una nueva manera de cuidar tu ropa. Nuevo Skip líquido para diluir. Cuida tu ropa con la mejor tecnología de Skip. Rinde 3 litros, con hasta un 20% de ahorro. Nuevo Skip líquido para diluir. Ahora la mejor tecnología de Skip en un formato más económico. Rexona Clinical presenta la máxima eficacia antitranspirante en aerosol. En situaciones de esfuerzo extremo, libre de transpiración y mal olor. Nuevo Rexona Clinical en aerosol. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Inicio de este segundo bloque, prepárense, agarren cuaderno, lápiz, celular, lo que quieran, porque ya llega nuestro amado Hernán Maroni, pero antes es el momento de que ustedes voten. Acuérdense de nuestra encuesta, que es la posibilidad de que ustedes elijan para mañana en nuestro consultorio entre dermatología, cazabacterias o psicología. ¿Quién ganará? @ Casa de Salud. Ok, ahí pueden votar y elegir entre estas tres opciones y mañana tendremos a la o el especialista respondiendo todas tus preguntas. Pero bueno, vamos a lo prometido. Está ya con nosotros, volvió de vacaciones, debe estar con una energía impresionante. Hernán Maroni, ¿cómo te va, Hernán? Hola Nati, buen día. Volví con todo, ya con todo. Así que impecable. Ay, qué bueno que te tenemos. Te vemos la cara así como de relajaste a full, descansaste, que es sumamente importante. Y nos trajiste información, como siempre, que nos hace bien. Viste que recién hablábamos con Paula y con Oscar, kinesiólogos, y decían qué importante es la rehabilitación, pero que dentro de un esquema de salud física general, la alimentación, tanto como la actividad física, son la base, ¿no? Exacto, y justamente mencionaban el tema de la alimentación, que es muy interesante porque también según lo que vamos consumiendo vamos acumulando toxinas, influye en nuestro estado de ánimo, en nuestro rendimiento, en cuánta energía tenemos. Entonces todo eso va impactando y también va afectando nuestra salud o va generando muchos beneficios. Eso es así, es verdad. Uno a veces no lo razona tan claramente como lo haces vos, Hernán, pero es que cuando uno está de mejor humor, de peor humor, o ve al otro, al ser querido, también en ese estado, muchas veces tiene que ver, sin dudas, con lo que se consumió durante el día, durante la noche anterior, cómo descansamos. Es muy importante que tengamos siempre en claro que lo que comemos define nuestra calidad de vida, la define. Y nosotros hoy vamos a hablar de un tema que ahora está como de moda, pero que hay mucho que saber para poder implementarlo, adoptarlo y siempre hacerlo con un profesional que te acompañe, que es el ayuno intermitente. Lo digo así y mucha gente va a decir, ay, sí, yo lo leí en una red social, lo estaba por hacer, lo saqué del buscador y me lo armé. ¿Qué pasa con el ayuno intermitente? Sabés que cada vez recibo más consultas sobre este tema, es un tema que está muy en auge. Y principalmente creo que tiene que ver con que se escuchan algunos beneficios que tiene el ayuno intermitente, que ahora vamos a decir qué es. Beneficios como, por ejemplo, poder contribuir en cierta medida al descenso de peso, que es una de las principales causas por las cuales se hace una consulta. Y también algunos beneficios, por ejemplo, como regular en cierta medida la glucemia en ayunas. Entonces, en algunos tipos de condiciones de salud, como la diabetes,
puede llegar a tener algunos beneficios. Y en sí, lo que se trata el ayuno intermitente no es de no comer, sino de comer en determinadas cantidades de horas. Es decir, por ejemplo, pasar 12 o 14 horas sin comer y comer todos los alimentos que consumíamos antes en un día, pero en menor cantidad de horas, quizás en unas 8 horas. Lo que es importante, esto no aplica para todo el mundo, sino para determinados casos en particular, y por eso está bueno también consultar a un profesional que nos pueda orientar en este caso. Sí. Entonces, es muy importante esto que decís. Es muy importante. No todo el mundo puede hacer el ayuno intermitente. Es bueno el ayuno intermitente, para algunas personas sí, para otros no. Claro, tal cual, porque por ejemplo, en personas que quieren subir de peso, quizás restringir las horas en las cuales consumimos alimentos nos puede jugar un poco en contra, o si tienen presión baja quizás no se sientan bien, o en personas que son deportistas que tienen que comer mucho volumen de alimentos, claro, y hacer 4 comidas muy abundantes o 3 en esas 8 horas termina resultando bastante complejo. Entonces es para evaluar cada caso particular y ver si es conveniente. Sin dudas. Entonces, para quien quiere bajar de peso, seguramente dentro de un plan controlado por un profesional, se puede hacer. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Por lo que decías vos, Hernán, recién. A lo mejor alguien quiere bajar de peso, pero tiene problemas de diabetes, tiene problemas de presión, y en esos casos el ayuno puede generarte un problema en vez de una solución. Entonces, siempre es importante no autogenerarse estos planes de dietas que a veces te generan un perjuicio más que un beneficio. Exacto, y muchas veces el beneficio que tiene, por ejemplo, para el descenso de peso no tiene que ver tanto con no haber comido, por ejemplo, durante 16 horas, sino que al comer solamente durante 8 horas, eso termina haciendo que consumamos menos cantidad de alimentos, quizás porque picoteamos menos durante el día o porque quizás en vez de 4 comidas terminamos haciendo 3. Entonces ahí termina reduciendo la ingesta y el total de calorías que incorporamos en ese día. Claro, eso es muy, muy bueno. Y me parece fantástico que también podamos decir por qué motivo uno puede lograr ese descenso de peso. ¿Hay alguna reacción que se produce en el cuerpo? Más allá de esto que vos mencionabas recién y que decís, como en una cierta cantidad de horas, en las otras horas no como. Por ejemplo, cuando duermo. ¿Qué sucede con mi cuerpo cuando duermo? Porque uno hace un ayuno, más allá de que haga esta dieta o no, ¿no? Exacto, Nati, es súper importante esto que estás mencionando del tema del descanso. De hecho, es uno de los pilares del descenso de peso y de la buena alimentación y de la salud. Todo lo que es descenso de peso siempre ponemos foco en el descanso, en la alimentación y en la actividad física. Y de hecho, bien, si nosotros, por ejemplo, hacemos ingestas durante la noche, que esto es muy frecuente, personas que quizás se despiertan a medianoche y comen algo, ahí están interrumpiendo el descanso y a su vez están produciendo alteraciones en lo que tiene que ver con nuestro ritmo circadiano, se llama, que tiene que ver con cómo funcionan nuestras hormonas y todo nuestro organismo, y eso impacta también en el descenso de peso. Muy bien, mira, justo llegó una consulta de Irene de Rosario que dice que tiene serios problemas. Ella tiene, acá me cuenta que consume medicamentos con morfina, que a la noche se despierta y que le da ganas de comer, que no duerme bien y que ingiere comida, y entiende que quiere saber si eso es perjudicial para su salud. Un poco responde lo que decías recién. Claro, tal cual. Lo ideal siempre es tratar de respetar las horas nocturnas para no consumir alimentos. Imaginemos que nosotros estamos en un estado primitivo en el cual vivimos en una selva o en una cueva. Lo ideal es que nosotros, cuando cae el sol, ya empecemos a tratar de disminuir la ingesta de los alimentos, porque son horas que corresponderían al descanso. Y cuando sale el sol, ya ahí comenzaríamos a incorporar alimentos. Agustina de Claypole, que me escribe en @niparatore y me dice, ¿cuáles serían los alimentos o cuáles son los alimentos más o menos esenciales a tener en cuenta para el desayuno, el almuerzo y la merienda? ¿Es así la estructura? ¿Es desayuno, almuerzo y merienda? Sí, en verdad va a depender de cada persona. Hay personas que, por ejemplo, hacen un almuerzo, 2 meriendas y una cena, que puede ser una posibilidad también. Hay personas que quizás con 3 comidas al día andan perfecto. Entonces depende de cada persona qué es lo que tenemos que ir incorporando. Y en sí lo importante son los alimentos que incorporamos a lo largo de todo el día. Desde el desayuno hasta la cena. Podemos incorporar cereales en un desayuno, como por ejemplo la avena. Podemos incorporar al mediodía
por ejemplo, las legumbres, fruta a media tarde. Entonces ahí vamos como incorporando distintos grupos de alimentos. Claro, también un poco lo que consulta Susana de Paraná, que dice, ¿tengo que comer carne sí o sí durante el ayuno o la tengo que eliminar? En realidad depende, no, lo respondés vos, pero depende de cómo es tu alimentación, si sos vegano o tenés hábitos de consumir carne. Completamente, Nati, ya estás súper entrenada con esto. Sí, va a depender de cada persona. Hay personas que, por ejemplo, incorporan carnes en su alimentación, entonces lo pueden incorporar incluso cuando hacen ayuno. Y hay personas que no consumen ningún producto animal porque tienen un estilo de vida vegano, entonces en esos casos se incorporan proteínas vegetales. Bien, me siguen llegando preguntas en @Niparatore, en este caso. Un chico, Julián, que nos dice, si hago ayuno, ¿puedo comer dulce de leche? Se ve que le gusta lo dulce, Julián. ¿Puede comer dulce de leche? Sí, completamente. De hecho, en sí lo que el ayuno te dice es el periodo de ingestas que tenés que tener. O sea, lo que podés consumir, lo que depende de cada persona. En sí el ayuno te dice, vos te comés todos estos alimentos que vos ya comías quizás, pero en un periodo de 8 horas. Obviamente lo ideal es acompañar con hábitos saludables y consumir lo mínimo de alimentos procesados. Aclaremos esto, Hernán, no te podés comer, Julián querido, un tarro de dulce de leche. Si vos me decís, me como una galletita con un poquito de dulce de leche, va bien, ¿no? Hasta ahí vamos bien, Hernán. Claro, sí, o que no sea todos los días, que quizás sea en algún momento en particular. Tiene ganas de darse un gusto, que no sea parte de un hábito. El problema que siempre menciono es cuando generamos hábitos que son poco saludables. Todos los días desayunar tortas, budines o cosas con mucha cantidad de azúcar, ahí se genera un hábito poco saludable. La última que quiero hacerte, después las otras las seguiremos respondiendo. Estela pregunta si está bien incorporar huevos dentro del ayuno. Es un poco también lo que hablamos antes. Claro, exactamente. Va a depender un poco de cada persona eso. Se pueden incorporar como parte de las proteínas que incorporamos en un plato, al igual que las legumbres o al igual que las carnes en el caso de que consuman. No habría ningún problema siempre y cuando respetando esa franja horaria de las 8 horas, por ejemplo. Bien, muy bien. Me dijeron que hay una receta, puede ser, que preparaste para compartir con nosotros, que nos encantan las recetas de Hernán. Hay una receta espectacular que tiene que ver con snacks saludables, que son como una especie buenísimo. Sí, les va a gustar mucho y es muy práctica, tiene muy poquitos ingredientes, así que ahora... A ver si la vemos mientras te recordamos las redes sociales de Hernán, es recordala vos, hernán.nutrición, ahí están los nachos. Exacto, ahí está, hernán.nutrición. Lo que usamos es un poco de harina, de harina de maíz, que es la polenta, y le agregamos condimentos. Acá le puse ají molido, le puse también un poco de pimentón y agua para formar esa masa. Y después esta masa que se demasiado rápido, la estiramos bien y lo único que tenemos que hacer es, una vez que está bien finita, empezar a cortarla en forma de triangulitos, y esos triangulitos, una vez que están formados, los llevamos al horno y a fuego bastante alto, y una vez que se secan bien, que están bien crocantes, ya los tenemos prácticamente listos para incorporarlos. Y los podemos acompañar, por ejemplo, con guacamole, con alguna pastita de zanahoria, de berenjena, de lo que nos guste. Sí, siempre destacamos lo importante de poder fabricar en casa esto y no comprar los paquetes que tienen un montón de cuestiones que no son muy naturales. Por eso siempre es mejor si los haces en casa. Exactamente, que están llenos de conservantes, de saborizantes, y que después todo ese estímulo de súper alto termina haciendo que no elijamos alimentos que son saludables como las frutas, las verduras, porque no les sentimos gusto. Y la verdad es que en cuanto al tiempo de los alimentos que nos lleva, o sea, el tiempo que nos lleva a preparar estos alimentos, es muy poco, y muchas veces es más rápido preparar esto que tener que ir a un supermercado a comprar un paquete. Pero claro, quiero recordar entonces, es harina común, harina de polenta o polenta, la harina de maíz, la polenta. Claro, ají, después la vamos a compartir en la receta. Ají molido, agua, lo mezclas y lo estirás. Exacto, un poquito de pimentón si te gusta, y acá lo que está bueno es abrirse a incorporar cualquier condimento que nos guste, si nos gusta el curry, la pimienta, lo que sea, y lo hacemos bien finito en una placa y listo. Son unos 15-20 minutos al horno y ya está listo.
¿Sabes qué me parece importante también, Hernán? Porque ayer justo estábamos hablando del comienzo de clases en la Ciudad de Buenos Aires y de a poco va a ser en todo el país. Hay un desafío enorme que es armar las viandas de los chicos, donde no va a haber comedor, donde no va a haber la posibilidad de calentar las cosas en el microondas. Quizás estos nachos, con alguna otra cosita, pastita, como decíamos el guacamole, podemos incluirlo en una vianda, ¿no? Sí, completamente. Incluso después podemos presentar algunas otras ideas que sean bien prácticas para llevarse, como por ejemplo buñuelitos o albóndigas de lentejas o de diferentes legumbres o cereales. Claro. Con quinoa. Hay muchas opciones que podemos ir incorporando y que sean prácticas para comer, por ejemplo, cuando estamos en el colegio o en algún evento en particular. Me parece muy importante y si lo podemos preparar para la semana que viene, me parece también interesante porque la verdad es que todos los días ya habitualmente a las mamás que tenemos chicos en colegio sabemos lo difícil que es pensar qué le mando al otro día y en general lo que le mandás es lo que te sobró de la noche anterior, esa es la realidad. Ahora tenemos que pensar en que no pueden calentar, con lo cual se nos acota bastante y tenemos que pensar en la cadena de frío. Así que esta receta de nachos que estamos viendo, con ese guacamole, tengámoslo en cuenta, porque es una regia opción que la pones en un tapercito y se las mandás. Así es, incluso las opciones que podemos pensar para la próxima, que sean opciones que las podemos mantener frisadas, cosa de salir del apuro rápido y no necesitar estar preparando a último momento comida, que sabemos que estamos con un montón de cosas al mismo tiempo, para poder hacerlo lo más fácil posible. Voy a decir algo, alimentarnos bien tiene que ver con programar, con organizar, como siempre nos decís vos, Hernán, que tenemos que repensar qué vamos a hacer durante la semana para poder comer mejor, gastar menos y garantizar que los alimentos nos beneficien en definitiva. Completamente, y esto de gastar menos, Nati, es significativo la plata que nos ahorramos cuando planificamos la alimentación y una alimentación saludable, completa, con todos los nutrientes. Muy importante. La última pregunta que no quiero dejar, hay muchas, pero voy a decirte la de Soledad, que dice, ¿durante el ayuno puedo tomar café con sacarina o té con jengibre? El té con jengibre va... Claro, el té con jengibre va perfecto. En cuanto a lo que son edulcorantes, siempre es conveniente consumir lo mínimo posible, porque también recordemos que estimula demasiado el sabor dulce y eso hace que después no le sintamos el sabor a las comidas. Entonces, claro, cuanto menos edulcorantes o azúcares de cualquier tipo, miel o el azúcar de mascabo, el de coco y todos los que van apareciendo, depende, tal cual. Cuanto menos consumamos de eso, mejor, y lo ideal es sentirle el sabor original al alimento. Sin dudas. Hernán.nutrición, nuestro querido Hernán Maroni estuvo aquí en Quédate en Casa y la semana que viene nos va a traer recetas para los niños y niñas que van al colegio. Gracias, Hernán. Siempre un placer charlar con vos. Un placer enorme. Abrazo grande. Bueno, y llegamos al final de este programa. Esperamos que hayan tomado nota de todo. Les acercamos soluciones. Queremos dejar un enorme abrazo a nuestro querido Román, que además de compañero, es siempre alguien que es parte fundamental de este Quédate en Casa Salud, y hoy es su cumpleaños. No vamos a decir cuántos para preservar las cuestiones de la edad, pero bueno, feliz cumpleaños para vos, Román. Y nos vamos despidiendo, como siempre, recordándoles que mañana vamos a estar de nuevo aquí en la pantalla de la televisión pública argentina, contando, acercando y por supuesto poniendo a disposición todo lo que tiene que ver con las decisiones vinculadas a tu salud y a la de tu entorno. Acordate que podés hacer mucho, muchísimo para sentirte bien. Nosotros estamos acá para acompañarte. Lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Chau, nos vemos a las 9 en punto mañana aquí en la pantalla de la televisión pública.